¿Cómo están? ¿Bien? Estamos bien contentos de verlos. La verdad que ya saben que para mí es un honor, privilegio servirles y poder compartirles la palabra de Dios. Y hoy estoy bien contento porque vamos a empezar una serie nueva que se llama El temor de Dios. ¿Cuántos aquí temen a Dios? ¿Seguros? Hoy nos vamos a dar cuenta. Hoy nos vamos a dar cuenta si realmente tú tienes ese temor de Dios. Es algo que necesitamos nosotros tener en el corazón, necesitamos tener en nosotros esa virtud. Porque el temor de Dios, iglesia, es una virtud. ¿Y saben qué significa una virtud? Virtud significa una disposición habitual y firme para hacer el bien. Virtud significa una cualidad que se considera moralmente buena. Es algo bueno. Y lo que Dios quiere de nosotros es que tengamos eso en nosotros. El temor de Dios significa hacer lo bueno delante de Dios. No es tenerle miedo. No es estar si hago algo Dios me va a castigar y Dios me va a condenar. No. El Señor quiere que tengamos un temor, una reverencia que solamente Él es digno de recibirla. Amén. Ahora, ¿qué pasaría si yo les hablara de una virtud que es esencialmente la clave de la vida? ¿Sí? Una que desbloquea el propósito de tu existir y atrae la presencia, la protección y la providencia de tu Creador. ¿Sí? Que esta virtud es la raíz de toda nobleza de carácter. Es la fuente de toda alegría y ajusta todo lo que necesita ser ajustado cuando tú encuentras o te enfrentas ante situaciones difíciles. Abrazar esta virtud, cuando tú lo vas entendiendo y lo vas comprendiendo, puede alargar tu vida, puede darte salud, puede asegurarte el éxito, pero el éxito de Dios, la seguridad. Puede eliminar la escasez en tu vida y puede garantizar un legado noble, un legado verdadero, un legado honesto, ¿sí? Suena demasiado bueno tal vez para muchas personas. Y cuando hablamos de esta realidad, hay muchas personas que a lo mejor pueden decir, wow, una virtud así a lo mejor no existe. Qué fácil sería, ¿no? Que recibiéramos todas estas cosas simplemente por decir que somos cristianos. Simplemente por creer que estamos nosotros, que somos merecedores o que somos dignos de recibir estas cosas. Y esto es algo que a veces, fíjate, mucha gente, cuando tú le platicas de estas cosas, de alargar tu vida, de darte buena salud, de asegurarte el éxito, la seguridad, de que no haya escasez en tu vida y de que puedas dejar un legado noble, para mucha gente, muchachos, puede ser imposible. Puede ser como algo que, ¿estás seguro, pastor? ¿Dónde está eso, verdad? ¿Y a cuántos de nosotros no nos gustaría eso para nuestras vidas? Sin embargo, muchachos, todo lo que les acabo de mencionar en esta pequeña lista fueron cosas escritas por uno de los hombres más sabios que haya vivido en la historia, ¿sí? Y además, dice la misma palabra, dice que fueron inspiradas por el Creador. La palabra de Dios dice, ¿se acuerdan qué dice en Timoteo? Dice que toda la escritura es ¿qué? Es inspirada. Entonces todo lo que encontramos en la palabra de Dios, Dios lo dejó ahí por un propósito. Y las palabras de Dios, escucha lo que te voy a decir, la palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios no puede cambiar. La palabra de Dios no es mentira. Todo lo que dice Dios, muchachos, en su palabra es una verdad, es una realidad y es algo que Dios quiere que suceda en nosotros. El problema es que muchas veces nosotros no tenemos lo que necesitamos para creer que Dios no miente, ¿sí? Ahora, volviendo un poquito a Salomón, antes de que este hombre dejara su vida, muchachos, dice que Salomón vivió lejos del ideal que había descrito, porque el corazón de Salomón, hubo un tiempo donde abandonó la fuente de su sabiduría y como consecuencia se apartó del camino de una vida buena, ¿sí? Ahora,
te voy a contar un poquito de la historia de Salomón. Salomón, dice la Escritura, que Salomón fue instruido desde pequeño, como todo niño hebreo, como todo niño que nacía en el pueblo de Israel, tenía que haber sido instruido en la palabra, en el camino. Salomón era hijo de ¿quién? Del rey David, ¿verdad? Sí saben todos, ¿verdad? Bueno, si no sabían, ya lo saben hoy. Salomón era hijo del rey David. Y este hombre, muchachos, tristemente, después de haberle pedido sabiduría a Dios para guiar a su pueblo, para instruirlo, para guiarlo por el buen camino, después de haberle pedido sabiduría a Dios, muchachos, y de hecho, la Biblia dice que Salomón tenía una sabiduría asombrosa, una sabiduría que ningún hombre pudo haber tenido antes de él. Había muy pocas cosas a Salomón que se le hicieran difíciles de entender. Él entendía todo. Dice la historia que Salomón escribió miles de dichos, escribió proverbios, compuso cientos de canciones. Salomón alcanzó un nivel tan grande de éxito, alcanzó fortuna, alcanzó fama y es algo que nunca ha sido superado por ningún otro ser humano. Dice la palabra, muchachos, fíjense qué tremendo, dice reyes, reinas, embajadores y líderes de alto nivel viajaban desde lugares lejanos, desde ciudades muy lejos para estar delante del rey Salomón. Viajaban para estar delante de su presencia, para escuchar sus consejos, para ser testigos de la excelencia, para ser testigos de la unidad que había en su equipo de trabajo, para admirar la innovación que produjo tanta fuerza y riqueza que había en su nación en la época de Salomón. Y era tan impresionante, muchachos, que una reina no creyó los reportes que recibió antes de visitarlo. Sin embargo, después de que esta reina pasa un tiempo con él, mira lo que dice la palabra en Primera de Reyes 10, del 7 al 8. Entonces esta reina, muchachos, expresa asombrosamente lo que ella pudo comprobar acerca de lo que había escuchado del rey Salomón. Y le dice, pero yo no lo creía hasta que he venido, dice, y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Fíjate. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen ¿qué? Tu sabiduría. Fíjate. Entonces, por lo que podemos ver en este pasaje, iglesia, las personas a las que Salomón lideraba estaban felices y eran eficaces en todo lo que ellos hacían. Tenían un desempeño excelente porque tenían también un rey excelente. Los historiadores cuentan que las personas en Primera de Reyes 4:20 dice que ellos gozaban de paz y de seguridad. Dice, Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar, en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. O sea, el reinado de Salomón trajo eso, trajo paz y trajo seguridad. Sin embargo, iglesia, a medida que pasó el tiempo, este hombre tan notable, este gran rey, muchachos, finalmente se apartó de todo lo que impulsaba sus logros. Se apartó. Y es triste, ¿no? Porque a veces también dentro de la iglesia y dentro de todos los que son llamados por Dios para ser llenos de sabiduría, de inteligencia y de revelación, muchos muchachos también terminan apartándose del camino. Muchos también terminan dándole la espalda a Dios, porque ellos llegan a pensar que son tan sabios en su propia prudencia que ellos no necesitan de Dios, no necesitan a Dios. Creo que todos los que estamos aquí podemos conocer gente que ya no camina con Dios porque cree que no es necesario. ¿Sí o no? Sí conocemos gente, ¿verdad? Creo que de la mayoría de los que estamos aquí. Entonces, Salomón, muchachos, se hizo sabio ante sus propios ojos y consideró que ya no era necesario hacer caso a la sabiduría de esta virtud. Él dijo, yo ya no necesito. Y lo triste es que cuando Salomón toma esa decisión, él no fue el único que sufrió
por causa de su decisión, por su juicio, sino también lo hicieron aquellos a quienes lideraba. No sé si ustedes se han dado cuenta, muchas veces eso sucede aún hasta dentro del pueblo de Dios. Cuando algún líder, cuando alguna persona está al frente de una obra, de una iglesia, de una congregación, empieza a tomar decisiones equivocadas, empieza a hacer cosas que no son correctas, esas decisiones siempre van a afectar a la gente que está bajo él o bajo ella. Esas decisiones van a llevar a que también la gente que esté abajo, bajo su autoridad, sea alcanzada o sea afectada. Y la vida, muchachos, para este hombre de repente pierde sentido, ¿sí? Y empieza a escribir cosas tremendas en el libro de Eclesiastés. Empieza a escribir cosas como en Eclesiastés 1:8. Mira lo que dice. Eclesiastés 1:8. Dice la palabra, dice, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar, dice. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Y mira lo que dice el 9. Dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Dice, y nada hay nuevo debajo del sol. Entonces, el corazón de Salomón tal vez empieza a desviarse y empieza a escribir cosas, muchachos, que a lo mejor no tienen sentido. Empieza a escribir cosas que por alguna razón Dios las dejó en las Escrituras para que nosotros nos diéramos cuenta, muchachos. Para que nosotros nos diéramos cuenta que nadie está exento, ¿verdad? De hacer locuras, de escribir locuras. Por más que tú te creas sabio, por más que tú pienses que estás en la voluntad de Dios, puede haber temporadas en nuestras vidas donde podemos desviarnos del propósito. Y eso fue lo que le pasó a Salomón. Es más, mira lo que dice Eclesiastés 7:1. Aún todavía con más dramatismo, a lo mejor Salomón escribe y dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento, dice, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. O sea, ¿qué onda, verdad? Ya él estaba, o sea, mejor es la muerte, dice. Mejor es que yo muera. ¿Por qué? Porque a lo mejor llega él a darse cuenta de todo lo que él ya estaba haciendo, de todo lo que él se había desviado del propósito. Y dice, mejor es el día de la muerte, ¿verdad?, que el día de nacimiento. Y en Eclesiastés 1:15 ya había escrito, dice, y lo torcido, 1:15 dice, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Entonces, este hombre, muchachos, que la Biblia dice que era un hombre lleno de sabiduría, era un hombre que humildemente le pidió sabiduría a Dios y le dijo, Señor, dame lo que yo necesito para guiar a tu pueblo. Dame sabiduría para saber qué es lo que tengo que hacer, lo que tengo que decir. Y aún con todo lo que Dios le dio, este hombre, muchachos, se desvió del camino. Se desvió del propósito. ¿Y saben por qué nos desviamos muchas veces del propósito de Dios? Porque el ser humano se sale, porque el temor de Dios se aparta. Porque a lo mejor nunca tuvimos o nunca tuvieron temor real de Dios. Y cuando una persona no tiene temor de Dios, es cuando por lo general las personas, muchachos, se apartan completamente y siguen haciendo su voluntad, siguen haciendo lo que ellos quieren. De hecho, Salomón escribió un libro entero describiendo en profundidad por qué la vida no tiene sentido, por qué para él todo era vanidad. O sea, él pudo llegar a tener todo lo que su alma deseaba, todo lo que su corazón anhelaba, pero tarde o temprano llegó a tener la actitud de decir, esto no tiene sentido, todo es vanidad. Y este hombre, muchachos, en un periodo relativamente corto, se desplomó desde lo más alto, de ser un hombre exitoso, hasta la hondura más absoluta, ¿sí? De llegar a ser un hombre pesimista, un hombre extremadamente pesimista, un hombre que es increíble lo que él pudo escribir. Muchos psicólogos, muchachos, ¿hay algún psicólogo aquí hoy, esta mañana? Muchos psicólogos en la actualidad lo diagnosticarían como un caso grave de depresión maníaca. Así podrían haber
escrito a Salomón. O sea, a lo mejor este hombre era bipolar, ¿verdad? Un día estaba bien contento, bien lleno de Dios, lleno del Espíritu, y para el otro día estaba enojado, estaba escribiendo sandeces, estaba escribiendo una bola de cosas, pero el Señor por algo nos las dejó a nosotros escritas en el libro de Eclesiastés. Ahora, ¿alguno de ustedes se identifica? En el servicio de la mañana, algunos dijeron amén. Que un día estaban bien contentos, bien alegres, más cuando venían a la congre, pero ya el lunes ya cambiaba el carácter. Ya el lunes ya andaban enojados, ¿verdad? Digo, yo sé que en esta reunión no hay gente que se enoja, ¿verdad? No hay nada de eso, gracias a Dios. A ver cómo nos va en San Lucas. Pero qué tremendo, ¿no? Ver estas cosas que sucedían en la vida de un hombre que fue lleno de tanta sabiduría. Ahora yo me pregunto, ¿cómo es posible que un hombre viviera dos extremos tan opuestos? ¿Cómo es posible que una persona pueda vivir dos extremos? A veces platicamos mi esposa y yo y nos damos cuenta que el ser humano es muy cambiante. Somos muy cambiantes, somos increíblemente a veces ni nosotros mismos creo que podemos llegar a ver la magnitud de la forma en que cambiamos nosotros. ¿Por qué estamos en un rato tan contentos, tan agradecidos, tan llenos de la presencia? Y después pasa el tiempo y de repente perdemos la guía, perdemos el camino. ¿Por qué? Porque no estamos permaneciendo realmente donde Dios quiere que estemos. Ahora, aquí detrás de todo esto que les he compartido acerca de Salomón, hay noticias buenas, hay cosas buenas, porque Dios dice que todas las cosas obran para bien. Amén. Dios dice que después de todo lo malo va a haber algo bueno. ¿Se acuerdan la vida de Job? ¿Se acuerdan Job? Todo lo malo que vivió, todo lo malo que sucedió en su vida, y al final de su vida vemos cómo Dios lo bendijo, cómo Dios lo prosperó. Entonces la buena noticia es que la historia de Salomón no termina en desánimo. Al final, muchachos, Salomón regresa a la virtud más importante de la vida. Y no sabemos ni cuántos años ni cuántos meses pasaron el tiempo que él duró escribiendo este libro de Eclesiastés. Pero el último capítulo nos deja ver cosas de la recuperación, de la rehabilitación de Salomón, cómo él vuelve a entrar en cordura y vuelve a escribir cosas reales, cosas sanas. Y mira, Eclesiastés 12, del 2 al 6, mira lo que dice la palabra de Dios. Eclesiastés 12, del 2 al 6, y dice: antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas, dice. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Entonces, Salomón de repente empieza a escribir, muchachos, para terminar su libro, sabiduría de Dios, sabiduría que viene de lo alto. Y esas fueron sus últimas palabras. Mira lo que dice Eclesiastés 12:13. Eclesiastés 12:13, mira lo que dice la escritura. Y dice: el fin de todo el discurso oído es este, iglesia: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. ¿Y saben qué está escribiendo Salomón, muchachos? Está escribiendo la virtud más grande que existe en la vida de un ser humano. Y la virtud más grande es: teme a Dios. Teme a Dios. Porque si tú temes a Dios y tú guardas sus mandamientos, ¿verdad?
Dios va a hacer cosas grandes con tu vida. Dios te va a llevar a niveles, Dios te va a llevar a lugares que tú ni te imaginas, que Dios tiene preparado para ti. Entonces, la virtud preciada, muchachos, es el temor de Dios. La virtud más importante, la virtud que Dios quiere que tú y yo realmente entendamos, es el temor de Dios. Y el autor, el rey Salomón, él está declarando que es el requisito previo para una vida satisfactoria y una vida abundante. Una vida que al final de tus días tú puedas decir: Señor, gracias. Gracias porque te pude conocer. Gracias porque me permitiste hacer tu voluntad. Te doy gracias, Señor, porque puedo irme de este lugar en paz. Porque puedo tener abundancia, Señor. Y la abundancia verdadera de un ser humano es el legado que le deja al corazón de sus hijos. Esa es la abundancia. La abundancia es decir, cuando yo me vaya de aquí, yo sé que mis hijos jamás van a abandonar el camino de Dios. Ellos van a conocer a Dios y ellos van a entender el propósito para el cual Dios nos llamó. Y eso es algo que muchas veces, muchachos, a nosotros se nos olvida. Y en la palabra de Dios leemos en el Salmo 25:12, dice la palabra: ¿quién es el hombre que teme al Señor? Dice, el hombre que teme al Señor, Él le enseñará el camino que ha de escoger. ¿Verdad? O sea, el hombre que teme al Señor, muchachos, escogerá caminos, ¿verdad? Que el Señor le va a poner delante. Que el Señor va a tener delante de él para que él haga lo correcto. Pero, ¿cuántos de aquí temen a Jehová? ¿Cuántos de aquí realmente pueden decir: yo sí temo al Señor? Porque déjame decirte que si tú estás caminando tus propios caminos, si tú estás haciendo tus propios planes, si tú tienes tus propios sueños, si tú tienes tus propias ilusiones, si tú tienes tus propios deseos, tú no estás en el temor del Señor. Tú no estás en el temor del Señor. Porque cuando tú estás en el temor del Señor, el Señor te enseña, el Señor te dice por dónde tienes que ir. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que escoger? ¿Sí? Por eso es bien importante entender que el camino de Dios, muchachos, el camino del temor de Dios, si quieres quita eso, hija, el camino del temor de Dios no es común, porque lamentablemente muchos creen igual que como el rey Salomón creía en su momento de oscuridad. ¿Qué creía el rey Salomón? Que su propia sabiduría era lo que le traía éxito y alegría. ¿Aló? Su propia sabiduría, sus propios pensamientos, sus propias ideas, era lo que le traía a él éxito, era lo que le traía a él seguridad, era lo que le traía a él esas ideas, muchachos, que pensaban, ¿verdad? Que era el éxito total. Por eso escucha, el temor de Dios nos mantiene conectados a la sabiduría de nuestro Creador. El temor de Dios nos mantiene conectados. El único que sabe lo que te beneficia y el único que sabe lo que te destruye. Pero Él dice: hey, yo quiero estar conectado contigo, pero necesitas temerme a mí. Necesitas ponerme a mí primero. Necesitas consultarme a mí en todo lo que hagas. Necesitas que yo sea realmente quien vaya enseñándote y te enseñe a escoger lo correcto en la vida. Amén. Entonces, el temor de Dios nos mantiene conectados a la sabiduría de nuestro Creador. Y a mí me impacta decirte este pensamiento, que el único que sabe lo que te beneficia y el único que sabe lo que te destruye es tu Creador. Está algo tremendo, ¿verdad? Y a veces qué tremendo, porque nosotros mismos nos desviamos. Y nosotros mismos, qué hermoso cuando David dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, ¿sí o no? Pero su fin es la muerte. O sea, hay caminos, dice: yo voy por este camino y yo no le hago mal a nadie, yo no me meto con nadie. Yo voy por este camino, yo soy recto, yo soy bueno, yo soy justo. Yo voy por este camino, yo le ayudo al pobre.
Yo le ayudo al menesteroso. Yo visito al que está en la cárcel. Yo voy por este camino que ante mis ojos es un camino bueno. Pero no tengo temor de Dios. Ay, ay, ay. Pero no quiero nada con Dios. Nos tocó una experiencia el día viernes tuvimos un convivio en el ministerio de la iglesia en inglés. Y tuvimos un invitado, ¿no? Yo le llamo un invitado de honor. Un invitado de honor que ahí puso el Señor dentro de todos nosotros. Y ese hombre se me vino mucho, estaba pensando en lo que Dios nos estaba dando para compartir. Y precisamente era una persona que decía, no, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago aquello, yo hago lo mejor para Dios, yo ayudo aquí, ayudo allá, pero que me pidas que yo vaya a la iglesia, jamás. Y yo le dije, se me vino mucho la prédica del pastor Mark, que vino, ¿se acuerdan del pastor Mark? Uno que tenía mucho pelo. Y me acuerdo que decía el pastor, y yo le quise explicar y lo dejé pensando, ¿no? Y yo le dije, es que, mira, un cuerpo sin cabeza es algo horrible, ¿no? Te da miedo. Imagínate que tú veas un cuerpo caminar sin cabeza. Ahora, ¿qué pasa si tú ves una cabeza sin cuerpo? Pues peor, le digo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, la Biblia dice que Cristo es la cabeza. Él es la cabeza, le dije. Y la iglesia no es el templo, le dije, no te equivoques. La iglesia es el cuerpo. Y nadie puede conocer a Dios si no es parte de su iglesia. Wow, y luego ya entró Martín ahí, me reforzó un poquito, ¿no? Y le estábamos compartiendo la palabra. Total que aferrado en su necedad. No, yo sí, yo creo en Dios, yo confío en Dios, y yo esto y aquello y lo otro. Y ya mejor no le dijimos nada. Nos quedamos callados porque nos dimos cuenta que este hombre estaba envanecido. Estaba envanecido en sus propias ideas. Y el Señor, ya para despedirnos casi, me dio una palabra, y yo creo que esta palabra, muchachos, le cortó la cabeza, porque ya no me dijo nada, y nada más le dije, mira, campeón, no quiero decir su nombre porque a lo mejor ya nos está viendo en vivo, pero le dije, campeón, así te la voy a poner, mira, todos los que estamos aquí, todos, Martín, Maclovio, Monse, todos los que estamos aquí, hijo, le dije, mírame a los ojos, mírame, todos los que estamos aquí, incluido yo, ninguno de nosotros escogimos caminar con Dios. Neta, me dijo. Nadie. Dije, nadie de nosotros escogió este camino. Digo, entiende, pero Dios nos buscó. Dios nos llamó, Dios nos buscó. No se trata de nosotros. Se trata de que Él nos llamó en su gracia y en su misericordia. Y ya con eso, muchachos, como que ya no dijo nada. Y ya le dije, ya me voy porque voy tarde, ahí nos vemos, ¿no? Y qué tremendo es, ¿no? Salomón, muchachos, después de tener tanta sabiduría, tanto entendimiento, tanta revelación, tanto conocimiento, después de tener tantas cosas, qué tremendo, muchachos, que se desvió del camino. Que llegó un momento en que dijo, yo ya no quiero hablarle al pueblo, yo ya no quiero ir al templo, yo ya no quiero hacer nada de eso. Esas son cosas que a mí no me interesan, todo es vanidad. Empieza a envanecerse y empieza a tener mujeres en exceso, empieza a darle vuelo a la hilacha con el pecado más común en la tierra, ¿verdad? Que es la fornicación y es todo eso. Y empieza a alejarse completamente y se olvida del temor de Dios. Se olvida que lo más importante que él tenía en su vida era el temor de Dios. Que no nos pase eso a nosotros, ¿verdad? Que no nos pase eso a nosotros, que el día de mañana no le demos la espalda a Dios porque creemos que somos más sabios.
porque creemos que somos más capaces de hacer las cosas, porque creemos que somos más inteligentes que los cristianos o que los pastores. Wow. Y la importancia, muchachos, del temor de Dios es mucho mayor que la de cualquier otra virtud. Tanto que el Señor escribió a través del profeta Isaías, en Isaías 11:3. Mira lo que escribe el Señor. Dice, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Pero le hará entender en diligencia el temor del Señor. Le hará entender, y está hablando de Jesucristo. Le está profetizando Isaías acerca de lo que Dios iba a poner en el corazón de su Hijo. Y en Isaías 33:6, mira lo que dice, algo extraordinario. Dice, y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. Pero me encanta esto, el temor de Jehová será su tesoro. Wow. El tesoro, muchachos, de Dios. El tesoro que Dios tiene para nosotros, el tesoro que Dios nos da el día de hoy, es su temor. Es su temor. Es la obediencia que Él espera de ti. Es lo que Él quiere que tú hagas, pero no por miedo, no por pavor, no porque Él te vaya a condenar, sino porque tú entiendes en tu corazón lo correcto que debes de hacer, lo que a Él le agrada. Hay mucha gente que aún dentro de la iglesia sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. No lo quiere hacer porque todavía sigue pensando a su propia manera. Sigue pensando y sigue aplicando a veces la palabra, como dijo un pastor, a su conveniencia. Gracias que en esta reunión no hay de esa gente. Amén. Entonces, detente y piensa en esto por un momento. Dice la palabra, es el deleite y el tesoro del Dios Todopoderoso. El deleite, el tesoro de Dios es el temor hacia Él. Es que tú digas, Señor, gracias Señor, tú eres lo más importante. A mí no me importa lo que la gente diga, lo que la gente piense, lo que la gente crea de mí. Yo quiero agradarte a ti, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad. Salomón no llegó a comprender del todo el valor del temor de Dios. Aunque fue un hombre que enseñaba inspirado por medio del Espíritu Santo, por lo tanto era posible que se alejara de él. ¿Cuánta gente hoy en día, y lo hemos visto, muchachos, hay mucha gente que puede estar siendo inspirada por el Espíritu Santo, enseñando y predicando, pero puede ser gente que no está viviendo en el temor de Dios. Puede ser gente que no está viviendo una vida transparente ante los ojos de Dios. Puede ser gente que está viviendo con cosas escondidas, con pecados ocultos, y puede estar aparentando, ¿verdad? Estar en la presencia de Dios y en la voluntad de Dios. Entonces, para Salomón, iglesia, ya estoy acabando, antes de su caída, el temor de Dios no era su tesoro. El temor de Dios no era su deleite. El temor de Dios no era el fundamento sólido de sus motivaciones y de sus acciones. Eso no era lo que lo movía. Al tropezar, él se volvió emocionalmente inestable, muchachos. Y finalmente, para recuperarse, tuvo que entender más en profundidad la magnitud del poder del temor de Dios. Tuvo que entenderlo completo. Y de una manera similar, esta experiencia, iglesia, la vivió el apóstol Pablo. Primera de Corintios 9:27. Mira lo que dice. ¿Se están gozando? Está bien, como 10. Primera de Corintios 9:27. Mira lo que dice. Dice, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe de hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Pablo entendía la importancia, iglesia, de atesorar la sabiduría que el Espíritu de Dios le había confiado. Él tenía el entendimiento. Él sabía qué tan importante era para él vivir en temor.
Las verdades escondidas del pacto de Dios que pondrían a miles en libertad le habían sido reveladas al apóstol Pablo. Pero si no era capaz de ver el valor incalculable del temor de Dios y asirse con firmeza, pararse con firmeza, él también acabaría siendo una persona descalificada, sin esperanza, no aprobado y rechazado como un falso cristiano. Y esto me impacta a mí, porque cuántas veces, muchachos, nosotros, y se los digo con amor y en temor, cuántas veces nosotros, sin tener esa intención, hemos sido piedra de tropiezo para otros. ¿Cuántos de nosotros, muchachos, sin darnos cuenta, hemos sido descalificados? ¿Cuántos de nosotros, muchachos, por nuestro pecado, hemos permitido que el nombre de Jesús sea vituperado? Pero hoy Dios te dice: necesitas mi temor, necesitas conocerme más, necesitas acercarte más a mí. Porque aferrarnos al temor de Dios, tú y yo, como nuestro tesoro más preciado, nos va a dar la capacidad de seguir sometidos a la verdad de Dios. Amén. Entre más podamos entender el temor de Dios, va a ser más fácil para nosotros someternos a la voluntad de Dios. Va a ser un deleite en nuestras vidas, muchachos. Y vamos a estar confiados, porque al hacerlo nos vamos a asegurar de mantenernos en el camino de la vida. Y el camino de la vida, ahí te va, el camino de la vida produce recompensas eternas. La Biblia dice, no yo, que hay recompensas eternas. Y hay coronas. Hay coronas, dice, que están esperando. Hay coronas de justicia, coronas de la vida. Hay coronas que están esperando, dice, a los que le temen a Dios. A los que le temen a Dios. Aquí no se trata que tú digas que eres cristiana, que eres pentecostés, que eres bautista, que eres apostólico. No. Aquí se trata del temor a Dios. Eso es lo que a Dios le importa. A Dios no le importa nada más que tú seas una persona honesta y verdadera delante de Él. Amén. Es lo que Dios espera de esta iglesia y es lo que Dios quiere de nosotros. Aferrarnos al temor de Dios para que llegue a ser el tesoro más preciado. Porque estamos viviendo tiempos en que la mayoría ve el temor como algo perjudicial, como algo que te hace daño. Declarar que el temor del Señor es una virtud beneficiosa y valiosa, para muchos, muchachos, es algo contradictorio. Para muchos a veces hay gente que está tan cerrada de su cabeza, que está tan cerrada, muchachos, de su entendimiento, que no entienden que el temor de Dios, como les decía, no es tener pánico, no es tener miedo, no es tener, pónganle ustedes la palabra que quieran. El temor de Dios, muchachos, es el principio de la sabiduría. El temor de Dios es poder ver las promesas en nosotros. Sin embargo, cuando nos basamos en la autoridad de las Escrituras, podríamos asegurar que cuanto más nos aferremos a la palabra, vamos a recibir el poder de permanecer en el camino de la vida. Y eso es lo que Dios anhela. Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Dios no quiere que seamos fluctuantes. Dios no quiere que te congregues una vez al mes. Dios quiere que tú seas una persona que anhele, que estudie. Toma tu Biblia y lee entre semana. Toma tu Biblia y estúdiala. Escucha la palabra. Escucha una prédica. O sea, métete con Dios, anhela. Quiero tu tesoro, Señor. Quiero conocerte más. Quiero saber qué es lo que tú tienes para mí. Porque ahí es cuando tú vas a experimentar una intimidad real con Dios. Ahí es cuando tú ves una transformación en tu vida. Y uno de de las cosas más importantes es que tú vas a ser transformado a la imagen de Jesús.
Ese es el anhelo de Dios. No que vengas a la congre y te duermas. Te duermes a veces en los mensajes. Y a veces una palabra que tú recibas transforma tu vida. Una sola palabra puede cambiar todo tu futuro y toda tu eternidad. Wow, ese Señor es increíble. El otra vez no sé a quién le decía, y no sé ni por qué, pero les decía a la gente, le decía: hey, mejor no vengas. Mejor quédate en casa. Si ves la prédica en línea, ahí te vas a dormir a gusto. No vengas a la iglesia. Tiene que haber un temor de Dios en nosotros. Tiene que haber reverencia hacia el Padre. Tiene que haber un honor hacia Él, una honra hacia Él. Estamos muchachos en el camino, en el proceso. Isaías 33:6, se lo repito, y dice la palabra: Él será la seguridad de tus tiempos, abundancia de salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor es tu tesoro. Amén. A ver, denle un aplauso al Rey. Recibe la gloria, Señor. Amén. Si el temor santo de Dios, dice la palabra, si el temor santo de Dios es su tesoro, también debería ser nuestro tesoro. También debería ser algo nuestro. Ahora piensa, iglesia, piensa. ¿En qué debes enfocarte en tu vida? ¿Cómo debes de manejar el temor a Dios? Piensa, ¿qué hago para no perder el temor de Dios? ¿Qué hago para hacer la voluntad de Dios? Y dejar de estar haciendo siempre lo mío. Dejar de haciendo siempre lo que yo creo, lo que yo quiero hacer. Y todavía llego a decir: es que Dios me lo dijo. Ajá. Si no hay temor de Dios, si no hay temor de Dios, Dios no nos va a hablar. Dios no nos va a enseñar. Dios no nos va a instruir. Iglesia, no te pierdas toda esta serie. Va a ser una bendición poderosa para tu vida. Vas a crecer, te vas a ir al otro nivel y tu vida va a llegar a ser transformada por el poder de su palabra. Así que cierra tus ojos, vamos a orar. Cierra tus ojitos. Cierra tus ojos. Amado Padre Celestial, te pido, Señor, que en esta mañana, esta palabra, Señor, que tú nos has dado, que no vuelva vacía, Señor. Ayúdanos a entender tu temor. Ayúdanos a vivirlo. Ayúdanos a deleitarnos en él, Señor. Que se convierta en un tesoro para los que estamos aquí en esta mañana, Señor. Señor, te pedimos que tú nos des la sabiduría y nos des el conocimiento necesario para tener una vida plena, una vida exitosa de acuerdo a tu palabra, una vida agradable ante tus ojos, Señor. De igual manera, Señor, te pedimos que aquellos a los que amamos reciban la misma revelación y que todos los que interactúen con nosotros reconozcan el valor de ese temor, Señor. Que toda esta iglesia sea realmente una iglesia que camine en tu temor, en tus estatutos, en tus mandamientos, y que ellos puedan ver y entender realmente que es tu gracia y tu misericordia, Señor. Yo te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Y hoy, Señor, como iglesia, como tus hijos, decidimos valorar el temor y consideramos, Señor, que es el mayor tesoro para nuestras vidas. Y una vez que lo hacemos, Señor, recibiremos la fuerza necesaria para permanecer en el buen camino. Gracias, Señor, te damos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Y toda la iglesia dice amén. Ahora nos vamos a quedar sentados, iglesia, pero quiero terminar con un pensamiento de John Bunyan.
John Bunyan fue uno de los historiadores cristianos que más han impactado, muchachos, la tierra. No solamente en su tiempo, sino hasta el día de hoy. Es algo maravilloso lo que este hombre hizo a favor de Jesús, a favor de Dios y su iglesia. Y quiero leerles este pensamiento, y dice la palabra de él: el temor del Señor es su tesoro, una joya preciosa dada solo a aquellos que son muy amados. Se lo repito: el temor del Señor es su tesoro, una joya preciosa dada solo a aquellos que son muy amados. Dios quiere que tú seas amado por Él. Dios quiere que tú seas su amada mujer. Dios quiere amarte de una manera preciosa, de una manera especial. Amén. Pero eso sucede cuando hay un temor real en nosotros. Cuando hay un temor real de no hacer algo que a Dios no le agrada. Amén.